Regresé del funeral de mi esposo con el cuerpo cansado y la cabeza vacía. Todavía llevaba el vestido negro, todavía olía a incienso y flores marchitas, todavía tenía las manos frías de haber dado demasiados abrazos que no sentí. Lo único que quería era entrar a mi casa, cerrar la puerta y llorar en silencio. Pero cuando crucé el umbral, supe que algo estaba mal. Mis valijas no estaban en la habitación, estaban alineadas en el pasillo, una junto a la otra, como si alguien ya hubiera decidido que yo no pertenecía ahí. No dije nada, solo las miré. Entonces Camila, mi nuera, apareció desde la cocina. No levantó la voz, no fue grosera, fue peor. Me miró como se mira un mueble viejo y dijo: «Ese cuarto ya no es tuyo». Sentí que el aire se me iba, pero no reaccioné. Ella continuó, con ese tono tranquilo que usan las personas cuando creen tener todo bajo control. «Ahora vas a quedarte en el cuarto pequeño, junto a la lavandería. Es más práctico». Y añadió algo que todavía resuena en mi cabeza. «Ahora dependes de nosotros». Alejandro, mi hijo, estaba ahí. No dijo nada, evitó mirarme. Yo asentí despacio, tomé mis valijas y caminé hacia ese cuarto estrecho, con una cama pequeña y una ventana que daba al muro. Cerré la puerta y me senté sin llorar. No porque no doliera, sino porque en ese momento entendí que gritar no iba a cambiar nada. Lo que ellos no sabían es que yo ya había firmado algo antes de que mi esposo muriera, algo que cambiaría todo. Dime tú, si estuvieras en mi lugar, ¿habrías gritado o habrías hecho exactamente lo mismo que yo? Antes de que Roberto muriera, esta casa tenía mi ritmo, no porque yo mandara, sino porque yo sostenía todo sin hacer ruido. Yo sabía a qué hora despertaban los niños, qué comida les calmaba el estómago cuando estaban enfermos, cuando Alejandro necesitaba silencio y cuando solo necesitaba que alguien escuchara. Durante años fui ese punto invisible que mantenía a la familia en equilibrio. Nadie me lo agradecía, pero tampoco lo cuestionaban. Yo era parte de la estructura, como las paredes o el techo. Después del funeral, todo cambió, no de golpe, sino de una manera más cruel, como cuando el clima se enfría poco a poco y no te das cuenta hasta que ya estás temblando. Camila empezó a manejar la casa como si siempre hubiera sido suya. No levantaba la voz, no discutía, organizaba, decidía, anotaba. Me decía las cosas con una sonrisa educada, pero firme. «Isabel, vamos a comer a las 7 ahora. Isabel, los niños necesitan más disciplina. Isabel, es mejor que no te metas en eso». Cada frase estaba envuelta en cortesía, pero por dentro llevaba filo. Yo lo sentía, aunque nadie más parecía notarlo. Alejandro se volvió un extraño. Mi propio hijo comenzó ya a evitarme como si yo fuera un recordatorio incómodo de algo que no quería enfrentar. Salía temprano, regresaba tarde, siempre ocupado, siempre cansado. Cuando intentaba hablar con él, bajaba la voz y decía lo mismo una y otra vez. «Solo es temporal, mamá, solo hasta que todo se acomode». Lo decía sin mirarme a los ojos, como si repetirlo lo hiciera verdad. Yo asentía, no porque creyera en sus palabras, sino porque no quería suplicarle a mi propio hijo por un lugar que ya había sido mío. Empecé a notar pequeños cambios, detalles que antes no existían. Camila reorganizó la cocina y movió mis cosas sin avisar. Mi sillón favorito desapareció de la sala porque no combinaba con la nueva decoración. Mis plantas fueron llevadas al patio porque daban una imagen desordenada. Nada era grave por sí solo, pero todo junto me hacía sentir como una invitada que se había quedado más tiempo del permitido. Los niños también cambiaron. Sofía ya no venía a sentarse conmigo por las tardes. Mateo me preguntaba si iba a quedarme mucho tiempo en la casa.
como si yo fuera una visita. No era culpa de ellos. Los niños repiten lo que escuchan, y yo ya no era la abuela que cuidaba, sino la abuela que ocupaba espacio. Una tarde escuché a Camila hablar por teléfono en la cocina. No sabía que yo estaba en el pasillo. Su voz era baja, controlada. Dijo algo como: ahora todo es más complicado, hay que mantener a una persona más. No dijo mi nombre. No hizo falta. En ese momento entendí que yo ya no era familia, era una carga. Esa noche, mientras cenábamos, Camila habló de gastos, de responsabilidades, de lo difícil que era mantener una casa grande. Alejandro asentía, cansado. Yo comía en silencio, con la sensación de que cada bocado tenía un precio invisible. Cuando Camila dijo que todos teníamos que adaptarnos a la nueva realidad, me miró directamente. Fue una mirada breve, suficiente para dejar claro que la nueva realidad no incluía mi voz. Me fui a dormir temprano, en ese cuarto pequeño junto a la lavandería, con el ruido constante de la casa funcionando sin mí. Me senté en la cama y miré mis manos, las mismas manos que habían cuidado a esa familia durante décadas, las mismas manos que ahora parecían no servir para nada más que estorbar. No lloré, no esa noche. Lo que sentí fue algo más pesado, una certeza incómoda. Comprendí que no había caído por falta de amor, sino por exceso de confianza. Yo había dado por sentado el respeto. Había creído que era permanente, que no dependía de circunstancias. Esa noche entendí que el problema no era la casa, era el respeto. Y cuando el respeto se pierde, todo lo demás empieza a derrumbarse en silencio. Al principio lo hice por costumbre. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, dejaba listas las mochilas de los niños. Nadie me lo pidió la primera vez. Simplemente lo hice, como había hecho durante años. Cocinar, cuidar, limpiar, era lo que sabía hacer. Era la forma en que siempre había demostrado amor. Pero algo era distinto. Ya no había miradas de complicidad. No había comentarios suaves. Nadie decía gracias. Nadie preguntaba si yo estaba cansada. Camila solo asumía que todo estaría hecho. Si el café no estaba listo, preguntaba por qué. Si la ropa no estaba doblada, fruncía el ceño. Nunca alzaba la voz. No hacía falta. Su silencio pesaba más que cualquier grito. Cuidar a Sofía y Mateo se convirtió en una tarea asignada. Camila salía y decía: los niños se quedan contigo sin preguntar si yo podía o quería. Alejandro aceptaba sin pensar. Yo los cuidaba, les hacía la comida, los ayudaba con la tarea. Ellos eran lo único que todavía me hacía sentir necesaria. Pero incluso eso comenzó a sentirse condicionado. Si algo no salía como Camila esperaba, la corrección llegaba después, siempre en privado, siempre con ese tono tranquilo que dolía más que una acusación directa. La limpieza dejó de ser ayuda y se volvió obligación. Si barría, era lo mínimo. Si no lo hacía, era una falta. La casa estaba impecable, pero yo me sentía cada vez más pequeña dentro de ella. Caminaba despacio, hablaba poco. No quería molestar, no quería provocar, no quería dar motivos para que me recordaran que estaba ahí solo porque no tenía otra opción. Un día Camila invitó a 2 amigas a comer. Yo estaba en la cocina, preparando todo. Serví los platos, llevé las bebidas, recogí después. Nadie me pidió que me sentara. Nadie me ofreció un vaso de agua. Era como si yo formara parte del mobiliario, invisible pero útil. Entonces lo dijo. Lo dijo con una sonrisa, como si fuera un dato sin importancia. Ella está aquí porque no tiene a dónde ir. Lo dijo riendo, frente a ellas, como si mi presencia fuera una consecuencia lógica de mi fracaso. Sentí algo apretarse en el pecho
Pero no fue tristeza, fue claridad. Las amigas asintieron con lástima educada. Una de ellas dijo algo como: «Qué bueno que la apoyan». Camila respondió que sí, que la familia es lo primero. Yo seguí limpiando, sin mirarlas, no porque no pudiera hablar, sino porque en ese momento entendí que defenderme habría sido inútil. No se discute con quien ya decidió no verte como igual. Esa noche, en mi cuarto, repasé cada escena, cada gesto, cada palabra. No lloré, no me temblaron las manos. Me sentí extrañamente tranquila, como si algo dentro de mí se hubiera acomodado por fin. Comprendí que no se trataba de ayudar, se trataba de ocupar un lugar que ya no me pertenecía. Yo no había dejado de ser capaz. Ellos habían dejado de verme. Y esa diferencia lo cambiaba todo. A partir de entonces hice lo mismo, pero distinto. Cociné, sí. Limpié también. Cuidé a los niños con el mismo cariño. Pero empecé a observar, a escuchar sin ser vista, a guardar cada palabra, cada gesto, cada contradicción, no para usarla de inmediato, sino para entender exactamente con quién estaba tratando. Camila se volvió más segura, Alejandro más distante, los niños más callados, y yo más consciente. Cada día confirmaba que mi valor en esa casa estaba ligado únicamente a lo que podía ser, no a quién era. Fue entonces cuando decidí no defenderme. Todavía no, porque a veces el silencio no es rendición, es preparación. Durante semanas evité tocar cualquier cosa que tuviera que ver con los papeles de Roberto, no porque no supiera dónde estaban, sino porque abrirlos me parecía una traición a mi duelo. Había una carpeta gris en el estudio, siempre en el mismo cajón, exactamente donde él la dejó. Yo pasaba frente a esa puerta todos los días y la ignoraba. Me decía a mí misma que no era el momento, que primero tenía que aprender a respirar sin él. Roberto siempre fue meticuloso, no dejaba nada al azar. Yo lo sabía. Aún así, preferí no pensar en eso. Alejandro y Camila hablaban del testamento como si ya lo conocieran todo. Decían que las cosas estaban claras, que Roberto había dejado todo resuelto. Yo no pregunté. No quería parecer desconfiada. Tampoco quería escuchar versiones que no vinieran directamente de la única persona que ya no podía aclararlas. Una mañana, mientras doblaba ropa en silencio, sonó mi teléfono. Era un número que no tenía guardado. Dudé en contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. Una voz firme y educada se presentó como el licenciado Guzmán, el abogado de Roberto. Me llamó por mi nombre completo, como hacía él cuando algo era importante. Luego preguntó, sin rodeos, por qué no había ido a su oficina. Le dije la verdad, que estaba de luto, que no me sentía lista. Hubo una pausa al otro lado de la línea. No fue incómoda, fue medida. Luego dijo algo que me hizo sentarme. Señora Moreno, hay documentos que requieren su atención. No es urgente, pero es importante. Muy importante. Colgué con el corazón acelerado. No se lo conté a nadie, ni a Alejandro ni a Camila. Algo dentro de mí me pidió discreción. Esa tarde, cuando la casa quedó vacía, entré al estudio. Abrí el cajón, tomé la carpeta gris, pesaba más de lo que recordaba. Me senté y la abrí sin prisa. Había cuentas, nombres, firmas, documentos que no reconocí de inmediato, fideicomisos, propiedades. Mi nombre aparecía una y otra vez, no como beneficiaria secundaria, sino como titular. Cerré la carpeta, la volví a abrir, leí de nuevo. No entendía por qué nadie más hablaba de esto, por qué Alejandro actuaba como si todo estuviera decidido. Esa noche casi no dormí, no por miedo, sino por claridad. A la mañana siguiente llamé al abogado y acepté ir a verlo. Le dije que no tenía mucho tiempo. Él respondió que se ajustaría a mi agenda.
Esa frase, tan simple, me recordó algo que había olvidado. Yo todavía tenía agenda propia. En su oficina, el licenciado Guzmán me explicó todo con calma. No parecía sorprendido por mi confusión. Me dijo que Roberto había sido muy claro, que había dejado instrucciones específicas, que muchas cosas no eran como Alejandro creía. No habló mal de nadie, no insinuó engaños. Solo repitió una y otra vez que mi esposo había pensado en mi futuro con una precisión casi obsesiva. Salí de ahí con una sensación extraña, no de alivio, sino de entendimiento. Roberto sabía que yo podía quedarme sola, sabía que podía enfrentarme a situaciones difíciles, y aún así, no tuvo miedo, porque me había protegido sin decir una palabra, no para controlar mi vida, sino para asegurar que siempre tuviera opciones. No volví a casa con prisa. Caminé despacio, observé a la gente, pensé en Alejandro, en Camila, en cómo hablaban de responsabilidades y cargas sin conocer la verdad completa. Pensé en mí, en lo fácil que había sido para todos asumir que yo dependía de ellos. Esa noche cené en silencio. Nadie notó nada distinto en mí. Camila habló de gastos. Alejandro revisó su teléfono. Los niños discutieron por un juguete. Yo asentí cuando fue necesario. Sonreí cuando correspondía. Guardé la carpeta de nuevo en su lugar. No dije nada. No porque tuviera miedo, sino porque entendí que ese conocimiento no era para compartir todavía, era para observar, para confirmar, para decidir. Lo que descubrí ahí explicaba muchas cosas. Explicaba por qué Roberto nunca dudó de mí, por qué nunca me trató como alguien frágil, por qué incluso al final me habló de futuro sin temor. Esa noche comprendí algo más profundo. Roberto no me había dejado sola, me había dejado preparada, y eso lo cambiaba todo. No fue intencional, no estaba espiando, simplemente pasaba por el pasillo cuando escuché la voz de Camila desde la sala. Hablaba por teléfono, en ese tono bajo que usa cuando no quiere ser escuchada, pero tampoco se molesta en asegurarse de que no haya nadie cerca. Me detuve sin pensarlo, no por curiosidad, sino porque escuché una palabra que ya empezaba a repetirse demasiado en esa casa: dinero. Decía que todo era más complicado de lo que había pensado, que las cosas no estaban saliendo como esperaba. Mencionó la herencia, los gastos, los planes a futuro. No dijo mi nombre, pero no hizo falta. Hablaba de una persona mayor, de alguien que dependía, de alguien que ocupaba espacio. Yo me quedé quieta, con la mano apoyada en la pared, escuchando sin respirar. Camila hablaba de números como si fueran piezas de un rompecabezas. Decía que había que organizarse mejor, que no se podía cargar con todo, que había decisiones que tomar. Su voz no tenía rabia ni culpa, tenía cálculo, como si estuviera resolviendo un problema administrativo, no hablando de una persona que había sido parte de esa familia durante décadas. Lo que sentí no fue dolor. Me sorprendió eso. No hubo ese golpe en el pecho que uno espera cuando escucha algo así. Fue más bien una claridad fría, como cuando una habitación se ilumina de golpe y ves todo lo que antes estaba en sombras. Entendí, por primera vez, que nada de lo que Camila había hecho desde el funeral había sido espontáneo. Cada gesto amable, cada palabra correcta, cada decisión aparentemente práctica, tenía una condición. Recordé momentos del pasado, comentarios que antes me parecieron normales, recuerdos que había archivado como malentendidos, su interés repentino por los papeles de Roberto, sus preguntas constantes sobre gastos, su insistencia en que todo estuviera a nombre de Alejandro. Todo encajaba ahora, sin esfuerzo. Camila rió al teléfono. Dijo algo como que había que tener paciencia,
que pronto todo estaría más claro. Habló de tiempos, de esperar el momento adecuado. Cuando colgó, suspiró satisfecha, como quien termina una tarea pendiente. Yo di un paso atrás sin hacer ruido y regresé a mi cuarto. Me senté en la cama y dejé que el silencio me envolviera. No lloré, no me sentí traicionada. Me sentí despierta. Comprendí que la mujer que había fingido ser comprensiva conmigo no estaba improvisando. Estaba ejecutando un plan y yo era una variable incómoda dentro de ese plan. Esa tarde, Camila fue especialmente amable. Me preguntó si estaba cansada. Me ofreció té. Me habló de lo difícil que había sido todo para todos. Yo asentí, escuché, agradecí. Cada palabra suya confirmaba lo que ya sabía. Su amabilidad no era gratuita, era estratégica. Observé a Alejandro. Lo vi repetir frases que no eran suyas, hablar de responsabilidades con palabras que no le pertenecían, defender decisiones que no había tomado. Entendí que él no era el arquitecto de nada. Era parte del escenario y yo, un obstáculo que aún no sabían cómo mover sin hacer ruido. Esa noche, mientras todos dormían, volví a pensar en la conversación que había escuchado. No recordaba frases exactas, pero sí la intención. Camila no me veía como familia, me veía como una etapa a superar, algo temporal que había que manejar con cuidado hasta que dejara de ser necesario. Y entonces entendí algo peor. No solo no me querían ahí, yo estorbaba en su plan, no porque hiciera algo mal, sino porque mi sola presencia complicaba sus cálculos. Mi existencia era una variable que no controlaban del todo, y eso, para alguien como Camila, era inaceptable. A partir de ese día, dejé de moverme por la casa como alguien que pide permiso. Seguí siendo silenciosa, sí, pero no ingenua. Empecé a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos, a los documentos que Camila revisaba, a las llamadas que terminaba cuando alguien entraba al cuarto, a las decisiones que tomaba sin consultar a Alejandro. Yo seguía cocinando, limpiando, cuidando a los niños, pero ya no lo hacía desde la costumbre, lo hacía desde la observación. Cada gesto era una confirmación más de que la historia que me habían contado no era completa. No sentí urgencia por confrontar. Sabía que hacerlo en ese momento solo serviría para alertarlos. Yo necesitaba entender todo, no para vengarme, sino para no volver a ser tomada por sorpresa. Esa noche, antes de dormir, pensé en Roberto, en su forma de anticiparse a las cosas, en cómo siempre decía que la tranquilidad no se improvisa, se construye. Por primera vez, desde su muerte, sentí que no estaba sola en esa casa. Camila creía que yo no escuchaba, que no entendía, que no veía, y ese fue su error, porque escuchar sin ser vista te permite conocer la verdad completa. Y cuando conoces la verdad, ya no reaccionas por impulso. Empiezas a elegir con cuidado. Yo aún no había hecho nada, pero ya sabía exactamente contra qué estaba lidiando. Y eso me daba una ventaja que nadie más en esa casa imaginaba. Entré a la oficina del licenciado Guzmán una mañana en la que la casa estaba vacía. Camila había salido temprano y Alejandro estaba en el trabajo. Nadie preguntó a dónde iba. Nadie notó mi ausencia. Y por primera vez, eso no me dolió. Me dio espacio. El abogado me recibió con respeto, no con lástima. Me ofreció asiento y agua, y antes de hablar de papeles, me miró a los ojos, me preguntó cómo estaba. No cómo estaba la herencia, no cómo estaba la situación en la casa. ¿Cómo estaba yo? Esa simple diferencia me desarmó más que cualquier revelación. Sacó una carpeta gruesa y la colocó frente a mí. Me explicó todo con paciencia, como si supiera que no necesitaba prisa, sino claridad. La casa, dijo,
Seguía a mi nombre. No era una concesión, no era un favor. Era una decisión legal tomada años antes. Los fondos estaban protegidos, organizados de manera que nadie pudiera tocarlos sin mi consentimiento. No había errores, no había ambigüedades. Mientras hablaba, yo pensaba en Camila, en sus frases medidas, en su seguridad. Pensaba en Alejandro repitiendo cosas que no entendía del todo. Todo eso contrastaba con lo que tenía frente a mí. La verdad no estaba en la sala de mi casa. Estaba en esos documentos que nadie más había leído con atención. El licenciado me explicó que Roberto había sido muy claro, que no quiso dejarme expuesta a interpretaciones ni a buena voluntad ajena, que cada decisión había sido pensada para que yo pudiera elegir, no para controlar, no para imponer, para elegir. Entonces dijo la frase que me cambió algo por dentro. Usted nunca fue dependiente, nunca lo fue, ni legalmente, ni en intención. Usted siempre tuvo opciones. No supe qué responder. Me quedé en silencio, procesando esas palabras. Durante meses me habían hecho sentir como una carga, como alguien que necesitaba permiso para existir. Y de pronto, alguien me estaba diciendo lo contrario con hechos, no con consuelo. Le pregunté por Alejandro, por lo que él sabía. El abogado fue cuidadoso. Me dijo que mi hijo tenía una versión parcial, que había entendido lo que le convenía entender, no por maldad, sino por comodidad. No me habló de engaños, me habló de omisiones. Salí de ahí con una carpeta más liviana que la que había llevado. No porque pesara menos, sino porque ahora sabía exactamente lo que contenía. Caminé unas cuadras antes de regresar a casa. Necesitaba ordenar mis pensamientos. Podía haberlo dicho todo ese mismo día. Podía haber llegado, puesto los papeles sobre la mesa y terminado con la farsa. Tenía el derecho, tenía el respaldo. Pero no lo hice, porque entendí algo importante. La verdad dicha en el momento equivocado no libera, solo provoca resistencia. Yo no quería gritar, no quería ganar una discusión. Quería recuperar mi lugar, pero no a costa de convertirme en alguien que no reconociera. Además, necesitaba ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Necesitaba confirmar si lo que había escuchado era suficiente o si había más capas que aún no conocía. Esa noche, Camila habló de gastos otra vez. Alejandro repitió su frase habitual. «Solo es temporal, mamá». Yo asentí, pero esta vez fue distinto. No asentí desde la resignación, sino desde la decisión. Sabía que nada de eso me definía. Me acosté sabiendo algo que nadie más en esa casa sabía. Yo no estaba atrapada, yo estaba observando. Recordé a Roberto, su manera de anticiparse, su silencio cuando otros hablaban de más. Él nunca me dijo qué hacer, me dejó preparada para decidir, y ahora entendía por qué nunca tuvo miedo de dejarme sola, porque sabía que yo no necesitaba que me salvaran, solo necesitaba información. Decidí no revelar nada todavía, no por cobardía, sino por estrategia. Quería irme, sí, pero no empujada, no señalada, no como alguien que huye porque no puede más. Si iba a irme, no sería como víctima. Sería como alguien que elige irse cuando ya entiende el tablero completo. Después de hablar con el abogado, algo en mí cambió. No por fuera, por dentro. Seguía siendo lo mismo de siempre, pero ya no desde la costumbre ni desde la necesidad. Ahora observaba, y cuando observas sin ser vista, empiezas a notar patrones que antes se te escapaban. Empecé por los horarios. Camila tenía una rutina precisa. Salía temprano ciertos días, regresaba más tarde otros. Hacía llamadas siempre a la misma hora, siempre desde los mismos lugares. Cerraba puertas, bajaba la voz. Alejandro, en cambio, era predecible en su confusión. Llegaba cansado, evitaba conversaciones largas,
Asentía demasiado rápido, no preguntaba, confiaba o fingía confiar porque le resultaba más fácil. Yo no intervenía, no opinaba, no corregía. Me limité a escuchar, a veces desde la cocina, a veces desde el pasillo, a veces desde mi cuarto. No necesitaba oír frases completas, bastaban palabras sueltas, gastos, tiempo, soluciones, alternativas. Camila hablaba cada vez más de organización, de eficiencia, de lo difícil que era manejar todo con una persona más en casa. Nunca decía mi nombre cuando Alejandro estaba presente. Decía mamá, decía ella, decía la situación. Alejandro fruncía el ceño, como si todo fuera demasiado abstracto para discutirlo, y entonces repetía su frase favorita: solo es temporal, como si el tiempo fuera una solución en sí misma. Yo empecé a entender que no estaban esperando que yo me fuera por decisión propia. Estaban preparando el terreno para empujarme sin parecer crueles. Comentarios aquí, sugerencias allá, siempre con el mismo tono razonable, siempre con palabras que sonaban a preocupación, pero escondían prisa. Un día Camila habló despacio. Dijo que la casa ya no era funcional, que necesitaban reorganizar habitaciones, que los niños crecían, que era complicado convivir tantos adultos bajo el mismo techo. Alejandro la escuchaba en silencio. Yo estaba sentada a unos metros, doblando ropa. Nadie me miró. Nadie me preguntó qué pensaba. Otro día habló de opciones. Dijo que había lugares tranquilos, residencias donde las personas mayores podían estar acompañadas. Dijo que no lo veía como abandono, sino como cuidado. Alejandro se removió incómodo. Dijo que no sabía, que había que pensarlo. Camila no insistió, sonrió. Dijo que solo era una idea. Yo entendí que no era una idea, era un plan en desarrollo. Empecé a notar su urgencia, su necesidad de acelerar ciertas decisiones, su impaciencia cuando algo no salía como esperaba. Revisaba documentos más seguido, hablaba de dinero con más frecuencia, preguntaba cosas que antes no le interesaban. Cada gesto confirmaba lo que ya sospechaba. No me querían fuera algún día, me querían fuera pronto. Alejandro seguía sin ver nada, o no quería verlo. Cuando yo lo miraba, veía a un hombre dividido entre la comodidad y la culpa. No era mal hijo, era débil, y Camila lo sabía. Sabía exactamente qué decir para que él evitara tomar postura. Sabía cómo envolver cada decisión en un discurso de responsabilidad. Yo, en cambio, ya no tenía prisa. Había aprendido algo fundamental. El tiempo no siempre favorece al que se mueve más rápido. A veces favorece al que espera. Guardé cada conversación en la memoria, no con rabia, sino con precisión. Empecé a entender el orden de sus pasos. Primero, hacerme sentir incómoda. Luego, convencer a Alejandro de que era por mi bien. Después, presentar la salida como la única opción razonable. Todo sin levantar la voz. Todo sin quedar como villanos. Lo que no sabían era que yo ya había recorrido ese camino por dentro, que ya había aceptado la posibilidad de irme, que ya no me aferraba a la casa ni al rol que había perdido. Mi apego ya no era el mismo, y eso me daba ventaja. Una tarde, mientras Camila hablaba por teléfono en el patio, la escuché decir que todo estaba casi listo, que solo necesitaban un poco más de tiempo. No especificó para qué. No hizo falta. Su tono era seguro, demasiado seguro. Volví a mi cuarto y me senté en la cama. Pensé en Roberto, en cómo siempre decía que la prisa es una mala consejera. Pensé en mí, en cómo había confundido paciencia con pasividad durante demasiado tiempo. Ahora sabía la diferencia. No iba a confrontarlos todavía. No iba a advertirlos. No iba a cambiar mi comportamiento, porque el error más grande que estaban cometiendo
No era querer sacarme de la casa, era subestimarme. Ellos pensaban que el tiempo estaba de su lado, que yo me cansaría, que me resignaría, que aceptaría cualquier solución que me ofrecieran. No sabían que yo estaba usando ese mismo tiempo para entenderlos mejor de lo que ellos se entendían a sí mismos. Y cuando uno entiende el juego completo, ya no reacciona. Elige el momento, el tiempo no era de ellos, era mío. La conversación ocurrió un martes por la tarde, sin anuncio previo, sin dramatismo preparado. No levanté la voz. No pedí permiso. Solo pedí que Alejandro se sentara conmigo en la mesa del comedor. Camila estaba en la cocina, revisando su teléfono. Le dije que también necesitaba que estuviera presente. Ella alzó la vista, sorprendida, pero aceptó. Creo que pensó que iba a hablar de mí, no de ellos. Puse la carpeta sobre la mesa. No la abrí de inmediato. Miré a mi hijo primero. Tenía el rostro cansado, esa expresión de alguien que vive reaccionando, nunca decidiendo. Le dije que necesitaba que me escuchara hasta el final. Asintió sin mucha convicción. Camila se cruzó de brazos, apoyándose en el respaldo de la silla, como si estuviera segura de que nada importante iba a pasar. Abrí la carpeta despacio. Saqué los documentos y los coloqué uno por uno sobre la mesa. No señalé nada todavía. Solo los dejé ahí, visibles. Papeles con firmas, fechas, nombres, mi nombre. Alejandro frunció el ceño. Camila inclinó la cabeza, tratando de leer desde su lugar. Yo hablé con calma. Les dije que había ido a ver al abogado de Roberto, que había cosas que necesitaban aclararse. No usé la palabra herencia al principio. Usé la palabra verdad. Le expliqué a Alejandro que la casa seguía a mi nombre, que no era algo reciente, que no era una decisión tomada después de la muerte de su padre. Había sido así desde hacía años. Vi cómo su rostro cambiaba. Primero confusión, luego incredulidad. Miró a Camila. Ella negó con la cabeza lentamente, como si aquello fuera imposible. Entonces hablé de los fondos, de cómo estaban protegidos, de cómo no podían ser tocados sin mi consentimiento, de cómo todo había sido organizado con intención, no para excluirlo a él, sino para asegurar que yo nunca quedara vulnerable. Alejandro dejó caer la mirada. Pasó una mano por su cara. Dijo que no entendía, que Camila le había dicho otra cosa, que creía que todo estaba claro. Camila intervino por primera vez. Su voz ya no era tranquila. Dijo que debía haber un error, que seguramente había interpretaciones distintas, que ella solo había intentado ayudar a organizar las cosas. Yo no discutí, solo señalé los documentos. Le dije que ahí no había interpretaciones, que ahí estaba escrito lo que siempre fue cierto, que nadie me había quitado nada porque nunca había dejado de ser mío. Camila respiró hondo. Intentó recomponerse. Dijo que yo había permitido que pensaran otra cosa, que si yo no hablaba, ellos no tenían forma de saberlo. Su voz empezó a temblar, no de culpa, sino de pérdida de control. Alejandro la miró como si la viera por primera vez. Le preguntó si sabía todo eso. Ella no respondió de inmediato. Ese silencio fue suficiente. Mi hijo se llevó las manos a la cabeza. No lloró. Se quedó quieto, como si algo se hubiera roto por dentro. Dijo que se sentía engañado. No sabía por quién. Tal vez por ambos, tal vez por sí mismo. Yo no lo interrumpí. Sabía que necesitaba ese momento. Camila habló otra vez, esta vez más rápido. Dijo que todo había sido por el bien de la familia, que la situación era complicada, que nadie quería hacerme sentir mal. Sus palabras se atropellaban unas con otras. Ya no medía el tono, ya no calculaba. Estaba perdiendo el control de la historia que había construido. Yo esperé a que terminara. Luego
Dije algo simple. Dije que no estaba ahí para acusar, que no estaba reclamando nada, que solo estaba poniendo las cosas en su lugar. Les dije que durante meses me habían tratado como si no tuviera opciones, como si dependiera de su buena voluntad, y que eso no había sido un error inocente. Alejandro levantó la mirada. Me preguntó por qué no había dicho nada antes, por qué había permitido que todo llegara tan lejos. Le respondí con honestidad. Le dije que necesitaba ver cómo me tratarían cuando creyeran que no tenía nada, que necesitaba entender qué lugar ocupaba yo realmente en esa casa. Camila se levantó de la silla, caminó de un lado a otro. Dijo que eso era injusto, que nadie merece ser puesto a prueba. Su voz se quebró, no por dolor, sino por rabia contenida. Yo la miré y le dije que nadie me había preguntado si yo quería ser desplazada, que nadie había pensado en lo que yo merecía. El silencio que siguió fue pesado. Alejandro no dijo nada más. Camila se quedó quieta, con los brazos tensos. Yo recogí los papeles y los volví a guardar en la carpeta. Antes de levantarme, dije algo más. Dije que esa conversación no era el final de nada, que no había tomado ninguna decisión todavía, que no estaba buscando venganza. Y aún así, esa no fue mi venganza, porque decir la verdad no es vengarse, es recuperar el control. La conversación ocurrió un martes por la tarde, sin anuncio previo, sin dramatismo preparado. No levanté la voz, no pedí permiso. Solo pedí que Alejandro se sentara conmigo en la mesa del comedor. Camila estaba en la cocina, revisando su teléfono. Le dije que también necesitaba que estuviera presente. Ella alzó la vista, sorprendida, pero aceptó. Creo que pensó que iba a hablar de mí, no de ellos. Puse la carpeta sobre la mesa. No la abrí de inmediato. Miré a mi hijo primero. Tenía el rostro cansado, esa expresión de alguien que vive reaccionando, nunca decidiendo. Le dije que necesitaba que me escuchara hasta el final. Asintió sin mucha convicción. Camila se cruzó de brazos, apoyándose en el respaldo de la silla, como si estuviera segura de que nada importante iba a pasar. Abrí la carpeta despacio. Saqué los documentos y los coloqué uno por uno sobre la mesa. No señalé nada todavía. Solo los dejé ahí, visibles. Papeles con firmas, fechas, nombres, mi nombre. Alejandro frunció el ceño. Camila inclinó la cabeza, tratando de leer desde su lugar. Yo hablé con calma. Les dije que había ido a ver al abogado de Roberto, que había cosas que necesitaban aclararse. No usé la palabra herencia al principio. Usé la palabra verdad. Le expliqué a Alejandro que la casa seguía a mi nombre, que no era algo reciente, que no era una decisión tomada después de la muerte de su padre. Había sido así desde hacía años. Vi cómo su rostro cambiaba. Primero confusión, luego incredulidad. Miró a Camila. Ella negó con la cabeza, lentamente, como si aquello fuera imposible. Entonces hablé de los fondos, de cómo estaban protegidos, de cómo no podían ser tocados sin mi consentimiento, de cómo todo había sido organizado con intención, no para excluirlo a él, sino para asegurar que yo nunca quedara vulnerable. Alejandro dejó caer la mirada. Pasó una mano por su cara, dijo que no entendía, que Camila le había dicho otra cosa, que creía que todo estaba claro. Camila intervino por primera vez. Su voz ya no era tranquila. Dijo que debía haber un error, que seguramente había interpretaciones distintas, que ella solo había intentado ayudar a organizar las cosas. Yo no discutí, solo señalé los documentos. Le dije que ahí no había interpretaciones, que ahí estaba escrito lo que siempre fue cierto, que nadie me había quitado nada porque nunca había dejado de ser mío. Camila respiró hondo.
Intentó recomponerse. Dijo que yo había permitido que pensaran otra cosa, que si yo no hablaba, ellos no tenían forma de saberlo. Su voz empezó a temblar, no de culpa, sino de pérdida de control. Alejandro la miró como si la viera por primera vez. Le preguntó si sabía todo eso. Ella no respondió de inmediato. Ese silencio fue suficiente. Mi hijo se llevó las manos a la cabeza. No lloró, se quedó quieto, como si algo se hubiera roto por dentro. Dijo que se sentía engañado. No sabía por quién, tal vez por ambos, tal vez por sí mismo. Yo no lo interrumpí. Sabía que necesitaba ese momento. Camila habló otra vez, esta vez más rápido. Dijo que todo había sido por el bien de la familia, que la situación era complicada, que nadie quería hacerme sentir mal. Sus palabras se atropellaban unas con otras. Ya no medía el tono, ya no calculaba. Estaba perdiendo el control de la historia que había construido. Yo esperé a que terminara. Luego dije algo simple. Dije que no estaba ahí para acusar, que no estaba reclamando nada, que solo estaba poniendo las cosas en su lugar. Les dije que durante meses me habían tratado como si no tuviera opciones, como si dependiera de su buena voluntad, y que eso no había sido un error inocente. Alejandro levantó la mirada. Me preguntó por qué no había dicho nada antes, por qué había permitido que todo llegara tan lejos. Le respondí con honestidad. Le dije que necesitaba ver cómo me tratarían cuando creyeran que no tenía nada, que necesitaba entender qué lugar ocupaba yo realmente en esa casa. Camila se levantó de la silla, caminó de un lado a otro. Dijo que eso era injusto, que nadie merece ser puesto a prueba. Su voz se quebró, no por dolor, sino por rabia contenida. Yo la miré y le dije que nadie me había preguntado si yo quería ser desplazada, que nadie había pensado en lo que yo merecía. El silencio que siguió fue pesado. Alejandro no dijo nada más. Camila se quedó quieta, con los brazos tensos. Yo recogí los papeles y los volví a guardar en la carpeta. Antes de levantarme, dije algo más. Dije que esa conversación no era el final de nada, que no había tomado ninguna decisión todavía, que no estaba buscando venganza, y aún así, esa no fue mi venganza. Porque decir la verdad no es vengarse, es recuperar el control. Hoy tengo 59 años y mi vida es más simple de lo que fue durante mucho tiempo. Me despierto sin prisa, camino sin sentir que debo justificar cada paso. Respiro con una tranquilidad que antes no conocía. No porque todo sea perfecto, sino porque ahora todo me pertenece. Mi tiempo, mis decisiones, mi silencio. Aprendí que el valor de una persona no cambia según la casa en la que duerme, ni según lo que otros decidan que merece. El valor no se pierde cuando uno envejece, cuando enviuda, cuando deja de ser útil para los planes ajenos. Solo se oculta cuando permitimos que otros lo definan por nosotros. También entendí algo importante. El silencio no siempre es debilidad. A veces es una forma de protegerse. A veces es la pausa necesaria para ver con claridad. Yo callé durante mucho tiempo, no porque no tuviera voz, sino porque necesitaba entender quién merecía escucharla. No me fui con rencor, no me fui buscando justicia ni castigo, me fui buscando paz. Y en ese camino descubrí que la dignidad no se recupera enfrentando a otros, sino eligiéndose a uno mismo. Si alguna vez te sentiste invisible, si alguna vez alguien decidió por ti sin preguntarte, quiero que sepas algo. No estás sola, no estás solo. Tu historia no termina en el momento en que otros dejan de verte. A veces, ese es justamente el momento en que empieza de verdad. Si esta historia te hizo pensar, si te recordó algo que viviste o que estás viviendo ahora, me gustaría leerte.
Cuéntame, ¿desde dónde me escuchas? Cada lugar tiene sus propias batallas silenciosas. Y si quieres seguir escuchando historias reales, contadas sin máscaras, historias de personas comunes que un día decidieron recuperar su voz, te invito a suscribirte. A veces, escuchar la experiencia de otros nos da la fuerza que aún no sabemos que tenemos. Gracias por quedarte hasta el final. A los 59 años, aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, y eso, más que cualquier casa o cualquier papel, es la verdadera libertad.